Les voy a adelantar que nuestra invitada ya es amiga de la casa, así que le podemos decir Lupe. Batallán comenzó su activismo en el 2018 con el debate a propósito del aborto en Argentina y del feminismo también. Desde entonces ha sido invitada como expositora a favor de la vida en ambas cámaras del Congreso argentino entre el 2018 y el 2020. Estuvo de gira junto a personalidades destacadas como Agustín Laje, que pronto también estará entre nosotros, y Sara Huff, que nos visitó hace poco. En México y en Colombia, su primera publicación, Hermana, date cuenta, estuvo durante 2 años como uno de los 10 libros más vendidos en Amazon en la categoría política en español. Guadalupe también es escritora y conferencista argentina de la línea conservadora y también católica. A sus 25 años ha publicado 4 libros sobre aborto y eutanasia, y su más reciente obra a propósito de la pornografía, la prostitución y la hipersexualización. Calladita te ves más bonita, una respuesta crítica sobre la sexualidad por Legado Ediciones, nuestra casa editorial. Y los dejamos entonces con lo que hemos venido hoy día, con nuestra presentación que estamos esperando. Guadalupe, por favor. Bueno, muchas gracias Margarita, y también por allá. Y también muchas gracias por venir, sobre todo con el clima que sé que no acompaña. Bien, el día de hoy habría que... ¿Eso va a cargar? Sí. Bueno, mientras preparan ahí el tema de la presentación... me van a tener que disculpar si les hablo sentada. Lo que pasa es que estoy así como a punto de enfermarme. Y entre eso, que de pronto que me agarre una tos medio extraña que está por ahí asomando, que tengo poco espacio y yo soy especialmente torpe. Así que ya veo que si me pongo a dar vueltas voy a terminar tirando algo. Voy a dar la conferencia sentada. Sé que desde la oratoria es como lo peor que uno puede hacer, pero bueno, me van a tener que disculpar. Ahora bien, lo que vamos a ver el día de hoy es un poco la industria de la pornografía. Generalmente cuando hablamos de pornografía, el enfoque que se le da es, o mejor dicho, el enfoque que generalmente escuchamos muchísimo más, es el del feminismo, sea abolicionista o regulacionista. Ustedes sabrán que el feminismo tiene 2 posturas con respecto a la pornografía. Por un lado, una postura que piensa que hay que regular y que todos los problemas que tiene la pornografía son producto de la clandestinidad y digamos, son cosas que funcionan mal, pero que con regulación podrían funcionar bien. O la parte abolicionista, que es la que cree que la pornografía es algo intrínsecamente malo, en realidad porque ellas creen que en el feminismo en general, que hay un contrato sexual que es previo al contrato social, y entonces las relaciones sexoafectivas entre un hombre y una mujer están dadas por una relación de dominación. Entonces siempre va a haber un sometido y un sometedor. Nosotros, los conservadores, o bueno, incluso la gente de fe, que tal vez no se halla dentro del conservadurismo, pero que tiene una postura moral, sexual sobre esto, ¿no? Tenemos otro argumento de base, que es el respeto de la dignidad humana. ¿Y cuál es el problema con todo esto? Que cuando nos tenemos que volcar a la batalla de ideas, yo creo que en los últimos años no hemos tenido una argumentación justamente para sustentar estas ideas, porque estuvimos vagos. Creo que no solamente este es el único tema, ¿no? En general estamos vagos y tendemos a robarnos material de otras ideologías o de otras corrientes filosóficas. El problema de esto es que nos quedan incompletas, ¿no? Porque yo puedo coincidir en muchísimas cosas con una feminista abolicionista, pero en el fondo yo creo que esto es un problema de la dignidad humana. Y ella va a creer que es una relación de dominación, que el deber ser de una relación es de dominación, cosa que yo no creo ni de casualidad que la relación entre un hombre y una mujer tenga que ser una relación de dominación. Yo no estoy buscando dar vuelta a la tortilla, ¿no? Estoy buscando que las cosas estén bien, que haya una relación, que sea una pareja, ¿no? En todo el sentido de la palabra. Entonces, bien, yo creo que estuvimos muy, muy vagos a la hora de argumentar y ahora nos toca hacernos cargo de tener que tirarnos a hacer frente, ¿no? Con una especie de Frankenstein ideológico, porque nos robamos un poco de los liberales en algún sentido, ¿no? Otro poquito de las feministas en otro lugar. Acá vamos a tomar un poquito prestado, pero nunca nos tiramos a desarrollar nuestras ideas. Y creo que también incluso en ese desarrollo de ideas, un problema muy grande que hemos tenido es que
un poco creo que confiándonos en como no somos populares, nuestras ideas no son populares, no las tienen por qué entender, qué sé yo, no buscamos el punto de consenso con el otro. Para mí esto es realmente una batalla de ideas, pero no estoy buscando callar al otro, no estoy buscando cerrarle la boca, estoy buscando convencerlo. Y si quiero convencerlo, tengo que buscar y tengo primero que hacer una escucha activa, ¿no? Y entender cuáles son los problemas que lo motivan a pensar de esa manera. Justamente en ese sentido es que viene esta conferencia. Obviamente, yo creo que lo más importante para decirles es, aunque no existieran todas estas razones, incluso antes de lo de mi hermano, yo estaría en contra de la pornografía porque es un ataque a la dignidad humana, sin duda. Ahora bien, como con el aborto, ¿no? Yo estoy en contra del aborto porque es matar a un niño, a una persona, y eso me parece que está mal en cualquier circunstancia. Le podemos agregar razones secundarias, de mucho peso, pero secundarias, que la mortalidad materna, que la tendencia legislativa, que las consecuencias de salud para la madre, pero no dejan de ser razones secundarias. Ahora bien, cuando voy a debatir o cuando voy a exponer mis ideas para convencer a alguien que piensa distinto, tengo que entender que para esa persona no es suficiente la dignidad humana como un argumento en general. No es suficiente en la pornografía y no es suficiente en el aborto, por ejemplo. Entonces me empiezo a servir de estas otras razones. Bueno, en esta conferencia un poco lo que vamos a hacer es eso. Yo estoy muy convencida de que nosotros hoy seguimos debatiendo el tema de la pornografía, no por la pornografía ilegal, porque nadie, casi nadie, defiende la pornografía ilegal. Mejor dicho, la pornografía no consentida. La pornografía que es producto de explotación sexual, de agresiones sexuales, de pornografía por venganza, de la deepfake. No, nadie defiende eso. Para los defensores de la pornografía, eso está muy mal. Ahora bien, el problema viene cuando hablamos de la pornografía, entre comillas, consentida, ¿no? Voluntaria. Entonces, como la pornografía voluntaria para ellos está bien, justifica el resto de la pornografía. Bueno, vamos a ver algunas cosas, algunas realidades de esta pornografía voluntaria consentida, pero yo creo que justamente como que ahí está nuestro punto a la hora de argumentar. Si nosotros podemos derribar el mito de la pornografía consentida, el resto es fácil, porque no hay nadie defendiendo la pornografía no consentida. Entonces, en ese sentido, muchas veces en esta conferencia vamos a ponernos un poco como abogados del diablo, ¿no? Hacer una especie de concesiones y decir, bueno, está bien, supongamos que lo que dicen los defensores de la pornografía es cierto. Bueno, veamos si en la realidad es cierto, si esto se puede cambiar, ¿no? Si es un problema intrínseco o es algo circunstancial. Ahora bien, teniendo en cuenta todo esto, quiero arrancar un poco por algo que ya comentaban, ¿no? En la presentación, que es ¿por qué la pornografía es un problema hoy? Y bueno, sencillo, nosotros tuvimos grandes debates de la pornografía, sobre todo en la década de los 60-70, ¿no? En los Estados Unidos fue un boom, ahí fue, la verdad, un gran debate. Pero ¿cuál es la diferencia entre la pornografía en los 60, 70, incluso en los 90 al día de hoy? Bueno, que la pornografía hoy se distribuye por internet. Entonces, antes, consumir pornografía era casi como consumir droga. Vos tenés que ir buscando consumir pornografía. Tenés que tener el contacto que te diera la revista, el film, digamos, que te diera el material pornográfico, y sobre todo tenías que tener esta intención clara de llegar a consumir pornografía. Con el desarrollo de internet, con los celulares, ¿no? ¿Qué empezó a pasar? Que gente que no busca consumir pornografía termina consumiendo pornografía porque sencillamente te aparece en una publicidad, digamos, porque el internet te va llevando. Y por otro lado, ya no hace falta que yo esté metido dentro del mundo de la pornografía para conseguir pornografía. Y entonces empezamos a tener realidades crudísimas, como que la edad de consumo promedio de la pornografía empieza a ser en los 8 o 9 años, ¿no? O sea, niños que de pronto están, no sé, en YouTube Kids, y empiezan a recibir material pornográfico y después van a una página de jueguitos y entonces les ofrecen pornografía desde los anuncios y empiezan a consumir pornografía. Era alguien que no lo buscaba y alguien que no tenía las redes para llegar, pero que por el desarrollo del internet, por la masificación, por la accesibilidad mediante los dispositivos, las tablets, los celulares, termina cayendo en el mundo de la pornografía. Ahora bien, dijimos, este es el gran problema realmente que tenemos de la pornografía. Así se democratizó, ¿no? Se difundió fuertemente. Y para poder entender un poco más ese mundo de la distribución de la pornografía, quiero que nos focalicemos un poco en una plataforma súper conocida, o sea, hasta los que no consumimos pornografía lo hemos visto tipo por series, digamos, aparece por todas partes, que es Pornhub. Pornhub es el 10º sitio web más visitado del mundo, es más visitado que Twitter, que Instagram, que TikTok, digamos que cualquiera de estas plataformas que podríamos decir casi que aditivamente revisamos todos los días o cada vez que llega una notificación.
Es la tercera empresa de tecnología más importante a nivel mundial. Entonces, cuando yo estoy hablando de Pornhub y estoy tomando a Pornhub como muestra para ejemplificar, no estoy tomando, no sé, una página tuvideitoporno.com. No sé, a lo que no es un caso aislado, sino que realmente es una generalización muy grande de lo que es la pornografía. Y esta es una de las 10 páginas más vistas y es una de las páginas pornográficas. Pero dentro de las páginas más vistas de Internet tenemos varias páginas pornográficas. Esta es como el ejemplo por excelencia, pero no es lo único. Ahora bien, en 2020, una activista norteamericana en contra de la pornografía, Laila Mickelwaite, comenzó una campaña, a difundir una campaña que se llamó Trafficking Hub, donde se denunciaba que dentro de Pornhub había alojados videos de pornografía no consentida, ya fuera pornografía infantil, pornografía por agresiones sexuales, pornografía realizada bajo régimen de explotación sexual, ¿no? O sea, distintas formas de pornografía que no solamente estaban subidas a la web, sino que además estaban siendo monetizadas con anuncios. Les voy a poner algunos títulos, estos son investigaciones que salieron en los diarios. Traficante sexual con cuenta verificada en Pornhub había monetizado el 35% de su contenido en la plataforma, donde vendía videos en los cuales abusaba de una niña de 16 años. Víctima que había sido violada a los 12 años presentó una demanda contra Pornhub de $600 millones por los videos de sus violaciones que se encontraban aún subidos a la plataforma. La CBC descubrió casos de víctimas de violación menores de edad subidos a Pornhub. Internet Watch Foundation confirmó 118 casos de violación infantil subidos a Pornhub. Estos son solamente algunos de los casos que fueron mediáticos, ¿no? Obviamente esto generó un escándalo tremendo, sobre todo en los Estados Unidos, lo que llevó a que Pornhub perdiera toda su línea de procesamiento de pagos, o sea, PayPal, Mastercard, la forma en la que tenía de cobrar las suscripciones, ¿no? Pero además, producto del rechazo y el escrutinio social, como solución decidió bajar todo el contenido que no tuviera como asegurado, entre comillas, que no provenía de pornografía consentida, ¿no? Bajó un 80% de los videos que estaban subidos en su web. Eso quiere decir que solamente 2 de cada 10 videos hasta el 2020 que estaban subidos en Pornhub eran de pornografía consentida. 8 de cada 10 eran de pornografía no consentida, o presumiblemente de pornografía no consentida. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que dijimos hace un rato, ¿no? La pornografía, el debate de la pornografía existe por la pornografía consentida, como si eso fuera la regla, en realidad es una mentira, porque los datos nos demuestran que la pornografía no consentida es la regla y que la pornografía consentida es la excepción. Y eso es algo que nosotros tenemos que internalizar y tener muy claro cuando hablamos, porque fíjense cómo engañosamente cada vez que debatimos el tema se dirige exclusivamente a la pornografía consentida como si este otro gran abanico no existiera o fuera un caso minoritario. Entonces, realmente hay que empezar a demostrar en datos que esto no es así, que el que defiende la pornografía obligatoriamente está defendiendo la pornografía no consentida. Pero bien, esto podemos decir, esto lo tenemos en la línea de la distribución. ¿Qué pasa en la línea de la producción? Y bueno, y ahí vamos a tomar otro gran ejemplo, que es la productora Girls Do Porn. Girls Do Porn estaba dentro de las número 20 más vistas de Pornhub, o sea, de vuelta, ¿no? Si dijimos, está dentro de Pornhub y está dentro de las más vistas, ha de ser una buena muestra para tomar en cuenta. Tenía un ingreso de más de $17 millones y funcionó durante 11 años. Dejó de funcionar, si mal no recuerdo, en el 2017, producto de que sus dueños fueron enjuiciados y sentenciados por tráfico sexual por la denuncia de 22 mujeres que trabajaban dentro de Girls Do Porn, trabajaban entre comillas, ¿no? Y que los habían denunciado justamente por ser una red de trata. Es decir, algo que era totalmente como legal, porque en Estados Unidos la pornografía está permitida en muchos estados, y de hecho hay una gran industria, sobre todo en digamos en Florida y en California, pero incluso ahí donde digamos todas las reglas e incluso ¿cómo se llama? El sentir social, ¿no? Acompañaba la práctica, la industria pornográfica, ocurren estas cosas. ¿Qué es lo que ocurría? Bueno, Girls Do Porn se contactaba con mujeres de distintos estados y les ofrecía propuestas laborales para ser modelo fitness. Les pagaba un pasaje en avión para trasladarlas a otro estado, y cuando llegaban se les retenían sus documentos, se las intimidaba, se las golpeaba a veces, se las drogaba y se las hacía firmar un contrato donde ellas se comprometían a una serie de prestaciones, entre las cuales estaban grabar estos videos pornográficos. Obviamente las mujeres, como asustadas, intimidadas por la situación, terminaban accediendo.
Y después, si la mujer se negaba a realizar estos videos pornográficos, ellos, supuestamente con alguna de las cláusulas, que en realidad sabemos que si hablamos de contrato no es válido, porque un contrato firmado bajo amenaza no tiene ningún tipo de validez legal, pero bueno, se aprovechaban de la ignorancia de estas mujeres. Bajo este compromiso, si ellas lo incumplían, se enfrentaban a una demanda millonaria que obviamente no podían costear. Y si aún así la mujer persistiera, se las amenazaba con mostrarle el material pornográfico que ya habían filmado en general a sus familias o a su entorno cercano, algo que obviamente es muy, muy vergonzoso y que generalmente también se utiliza como método para hacer que las personas sigan en esto hasta, qué sé yo, con el grooming, ¿no? O sea, es algo realmente muy común. Bueno, en definitiva, lo que terminaba siendo era una red de trata encubierta en una productora pornográfica. ¿Qué les quiero mostrar con esto? Bueno, que evidentemente hay una ligación muy, muy directa entre lo que es la pornografía no consentida y la pornografía consentida, más allá de los datos que estábamos hablando, ¿no? O sea, evidentemente hasta tenemos productoras que parecieran en su fachada ser completamente legales, pero cuando revisamos un poco más, no escarbamos un poquito más, vemos que no todo es como parece. Y esto nos abre la puerta a a un tema en el cual no quiero, como les decía, no quiero meterme por completo porque ya estamos todos convencidos de que la pornografía no consentida es algo malo, vamos a tratar de prestarle atención a la consentida, pero que sin embargo tenemos que entender como parte de este contexto en el cual nos estamos moviendo, que es la relación de la trata con el negocio de la pornografía, además de lo que veníamos viendo. Y vamos a poner algunos datitos para contextualizar. Según datos del 2017 de la Organización Internacional del Trabajo, en ese momento había 40 millones de personas víctimas de esclavitud. De ellas, 25 millones eran para trabajo forzado y 15 millones para matrimonios forzados. Y en total, el 71% eran mujeres. Esto nos está planteando que evidentemente las mujeres son un blanco fácil y vulnerable de la industria pornográfica y sobre todo de la trata ligada a la industria pornográfica. En segundo lugar, tenemos que entender que el 19% de las personas en situación de esclavitud forzado, que son 4.8 millones de personas, eran para explotación sexual. El 99% de esas víctimas eran mujeres y niños, y 1 de cada 5 son niños. O sea, así como hablamos hace un rato, ¿no?, de sonido de libertad, evidentemente no solamente las mujeres son un blanco, sino que los niños también son un blanco para lo que es la pornografía infantil. Entonces no es algo que podamos desligar cuando hablamos de la pornografía en general. Y en tercer lugar, y este es el dato decisivo, los traficantes de personas, eso está demostrado por estudios, ¿no? Los traficantes de personas y abusadores, agresores sexuales, normalmente utilizan la pornografía para preparar, capacitar y ablandar a sus víctimas para mostrarles a partir de la pornografía qué es lo que se espera que ellas hagan en el momento de sufrir la agresión o de estar expuestas a el comercio sexual. Evidentemente, algo muy, muy bueno no puede llegar a ser, ¿no? O sea, si la pornografía es algo tan bueno, es cuestión de gustos, qué sé yo, ¿por qué vamos a estar utilizando la pornografía para ablandar víctimas de agresiones sexuales? Y entonces toca preguntarnos, ¿por qué los traficantes usan la pornografía para ablandar a sus víctimas? Y acá tenemos dato, puro dato, ¿no? Y esto les estoy hablando, no estoy hablando de la pornografía hardcore, la más extrema, la que encontramos en la Deep Web. Les estoy hablando de los videos, todo esto es en base a los videos más populares de estas webs de pornografía, o sea, lo que la gente normalmente consume, el consumidor promedio, ¿no? Bueno, un estudio encontró que el 88,2% de los más de 300 videos pornográficos analizados por un grupo de investigadores contenía violencia física o agresiones y en el 48,7% contenía violencia verbal. O sea, estamos hablando de 9 de cada 10 y de 1 de cada 2 videos. Otro estudio que encontró que dentro de los 269 videos más populares de Pornhub, el 40% de ellos contenía agresiones o violencia física visible y el 25% violencia verbal. En otro estudio con base en más de 4.000 videos de Pornhub y Xvideos, se encontró que el 45,1% de Pornhub y el 35% de Xvideos exhibían violencia física. Y además en el 97% de las escenas analizadas, la respuesta por parte de las víctimas, que generalmente eran mujeres, era positiva o neutra. Esto también se constata en otro tipo de estudios, ¿no? Solo el 3% mostraba respuestas negativas. ¿Qué quiere decir esto? Que una mujer era estrangulada, golpeada, insultada, humillada, incluso podemos decir si simula una agresión sexual, y la respuesta de la mujer es que eso le excita más y la predispone más a tener relaciones, o neutra, como si realmente no hubiera pasado nada, algo que sabemos que en la realidad no ocurre. Solamente el 3% de los casos la mujer tenía una respuesta normal, que es una respuesta negativa ante una situación como esta.
¿Por qué marcamos esto? Bueno, en primer lugar, porque decimos, evidentemente la pornografía no puede ser algo tan solamente de gustos si los traficantes y los abusadores sexuales la utilizan. Ahora, el problema es que los traficantes no son los únicos que utilizan la pornografía. Hay estudios que demuestran que los adolescentes creen que la pornografía es una representación real del sexo y que los adolescentes y los jóvenes, cada vez más niños, ¿no?, se educan a partir de la pornografía. Entonces, esto, que sabemos que es una aberración y que los traficantes utilizan para sus víctimas, también es de lo que se están educando en base, digamos, en nombre de la pornografía consentida, los jóvenes sobre el sexo. Y que en definitiva, a ver, yo creo que muchas veces nos tratan de mojigatos a nosotros, porque no, como vos que te opones al tema de la pornografía. Creo que todos los que estamos acá coincidimos en que el sexo es algo muy bonito y la verdad que todos queremos que alguien pueda encontrar su pareja y tener mucho, mucho sexo, sea muy, muy feliz. Ahora bien, también de la mano de eso entendemos que el sexo nos deja totalmente vulnerables, nos expone muchísimo y tener una mala experiencia sexual puede ser motivo de años de terapia, ¿no? Entonces, evidentemente, si yo soy joven y tengo un modelo de lo que creo que el sexo debe ser, de permitir que el sexo sea extremadamente violento, sea extremadamente humillante, la voy a pasar muy mal. Y esas son personas que van a estar muy rotas mucho tiempo, ¿no? Hasta que empiecen a trabajar esas cosas en una sociedad que la verdad es que mucho no trabaja sus problemas. Y de hecho, fíjense, hay un estudio que se realizó con base en más de 22.000 mujeres británicas de 15 a 35 años que encontró que la mayoría de esas mujeres había en algún momento de su vida realizado actos que consideraban que eran humillantes, denigrantes, en el plano sexual, que su pareja les había pedido porque lo había visto representado en la pornografía. O sea, fíjense que la implicancia de esto es realmente muy grande. O sea, la gente termina exponiéndose a hacer cosas que la dejan muy vulnerable y la dejan muy mal. Y esto es porque el modelo que la pornografía vende del sexo es muy nocivo, es realmente muy nocivo. Bien, continuamos. Ahora bien, eso si nos quedamos así como con una idea de lo que es la pornografía no consentida. Por otro lado, tenemos que entender, ¿no?, las particularidades de esta industria pornográfica, ya tratando de desembarcar en este ejercicio mental de darle alguna que otra concesión, ¿no? En primer lugar, tenemos que entender que la pornografía vende un producto y ese producto es el sexo. Más allá de, o sea, tenemos una representación de lo que es el sexo muy nociva, tenemos sexo real, ¿no? Acá no estamos como en Hollywood, que hay representaciones de gente teniendo sexo, hay gente teniendo sexo que está siendo grabada. Pero además esto tiene que ver con que el sexo se ha demostrado que es una forma muy, muy lucrativa de vender cualquier cosa. De hecho, en marketing existe un tipo de campaña que se llama porno chic, que implica pornificar escenas de, por ejemplo, puede ser una cerveza, un café, unos tenis o lo que fuera, para poder venderte ese producto. Y dispara ventas. O sea, la gente es muy, muy, muy consumidora del sexo, porque obviamente, ahora, hay una cuestión instintiva, nos llama, ¿no? Ahora bien, este producto que es el sexo en la pornografía genera 97.000 millones de dólares según datos de 2014 anualmente en todo el mundo. Es un negocio enorme y solo estamos hablando de la parte legal. Por otro lado, también tenemos que entender que la pornografía, justamente por estar vinculada al sexo, tiene una relación un tanto conflictiva con la innovación y la tolerancia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay un estudio interesante, ¿no?, en el cual agarraron un grupo de personas, se las puso a ver un video pornográfico y se encontró que esas personas tenían un grado de excitación. Bien, fantástico. Ahora dejamos pasar un tiempo y volvemos a reunir a ese mismo grupo de personas y le volvemos a mostrar el mismo video pornográfico, o sea, una película repetida. Y encontraron que el nivel de excitación era muchísimo más bajo. ¿Cuál es, digamos, la conclusión de todo este estudio? Bueno, que evidentemente las personas no sentían exactamente lo mismo. Digamos, esto no era como ver una película, a mí me gusta mucho, por ejemplo, una película que puedo ver cantidad de veces sin aburrirme, que es Hasta el último hombre. No podemos ver Hasta el último hombre 30.000 veces seguidas porque no va a generar el mismo efecto. Por contrapartida, lo que ocurría cuando... Dame un minuto. Lo que ocurría cuando agarrábamos esa misma escena sexual y cambiábamos algún componente mínimo, chiquito, una trama, una vestimenta, un personaje, un lugar, y esos niveles de excitación volvían a dispararse enormemente. Entonces, ¿cuál viene siendo la conclusión de los científicos? Que evidentemente el ser humano precisa de esa innovación en el campo sexual para seguir motivado. En la industria pornográfica, bueno, dijimos, Pornhub solamente es el tercer sitio
la tercera empresa de tecnología más grande, el 10º sitio web más importante. O sea, se imaginarán que la demanda diaria de videos pornográficos es realmente muy grande y un consumidor no puede repetir video pornográfico. Entonces, evidentemente, si nosotros agarramos una escena normal de pornografía, ¿saben qué estaba pensando? Que me encanta hablar en Chile porque nadie se queja de que voy rápido, porque ustedes hablan mucho más rápido. Mi cabeza se va, disculpen. Bueno, les decía, los consumidores evidentemente hay una gran demanda de videos pornográficos nuevos y una escena sexual tradicional le podemos empezar a cambiar la escena, el lugar, los personajes. Ya no son un matrimonio, ahora se conocen, son desconocidos, ahora ya no es en una habitación, es un ascensor, ¿no? Como que vamos a ir cambiando cosas. Pero llegó un punto en el cual ya esa escena es como, ya no se puede innovar, la creatividad es finita. Y entonces tenemos que empezar a navegar en otro tipo de escenas sexuales, digamos, no convencionales, no tradicionales, menos vistas. Y ahí, ¿qué empieza a ser lo original, lo menos visto? Y principalmente los ilícitos, los tabúes, ¿no? Las prácticas moralmente no muy buenas, ¿no? Y entonces podemos entender cosas como el incesto, las agresiones sexuales, ¿no? Y cantidad otra de prácticas que se empiezan a abrir paso en la pornografía porque es necesario innovar para seguir manteniendo retenidos a nuestros consumidores. De hecho, fíjense, esto es muy interesante. Una investigación con base en más de 400 hombres encontró que con el paso del tiempo, el 47% comenzó a consumir otro tipo de pornografía que antes no le interesaba o que incluso consideraban desagradable. Es decir, la industria pornográfica tiene que ir corriendo su límite, buscando nuevas escenas, ¿no? Cada vez más originales, pero por otro lado, el consumidor pasa lo mismo. El consumidor empieza a correr su límite de lo que consideraba permisible inicialmente, lícito, ¿no? A la hora de consumir, para poder satisfacer esta necesidad que le genera el consumo. Y es muy interesante el corrimiento de límites, porque muchas veces los defensores de pornografía dicen, no, bueno, yo no, tratando de defender la pornografía, ¿no? Que equiparándola, qué sé yo, a una película de tiros. No porque yo miro una película de tiros, después voy a ir a cometer una masacre. Bueno, pero es muy distinta esta situación, porque vos no tenés un orgasmo cada vez que mirás una película de tiros, ¿no? Y esto es algo muy interesante porque todo esto, estas grandes liberaciones de dopamina y demás, empiezan a modificar nuestro cerebro, ¿no? Entonces, evidentemente van a quedar vínculos. No es lo mismo ver una película de tiros y decir que después no voy a hacer una masacre, a ver una violación o una agresión sexual, una violación, ¿no? Y excitarme y tener un orgasmo producto de eso, ¿no? O sea, claramente es un universo completamente distinto. Y por otro lado, como tercera característica de la industria pornográfica, tenemos que entender que es una industria que no tiene ley. Ahora vamos a ver en un rato, van a tener que tener un poquito de paciencia, pero vamos a ver en un rato un ejemplo bien concreto, pero en principio quedémonos que con la industria porno, como vimos, es multimillonaria, es enorme realmente porque está extendida por todas partes y además se rige por sus propias reglas. Entonces, si uno trata de cambiarlo, es realmente casi que un universo utópico porque en la realidad no ocurre. Gracias. Ahora bien, tenemos estas particularidades y tenemos que focalizarnos ahora sí en el consentimiento. Y el consentimiento es algo complicado en la industria pornográfica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que el alcance del consentimiento dentro de la industria porno funciona a contramano de lo que es el resto del universo jurídico. Nosotros para cualquier contrato, trabajo convencional o lo que fuera, tenemos que el consentimiento es restringido, o sea, yo consiento a determinadas cosas. Por ejemplo, el día de hoy, Guadalupe Batallán, para venir aquí a darle esta conferencia, consintió a una serie de requisitos. Consiento a venir acá, a tener una charla de 1 hora, a tener un proyector, a tener un micrófono, a tener un espacio de preguntas. A nadie se le ocurre pensar que yo, al consentir venir acá, consentía quitarme la ropa y hacer un baile nudista, ¿no? Es lógico, el consentimiento es restringido. Y por otro lado, el consentimiento es revocable. Dije que sí, y en cualquier momento puedo decir que no. ¿Puedo tener algún tipo de sanción por ese arrepentimiento? Y sí, por si se genere gastos, ¿no? O algo por el estilo, pero yo puedo decir que no. Es algo completamente lícito. Bueno, en la industria pornográfica esto no funciona así. Es el único lugar donde esto no funciona así. ¿Por qué? Porque se toma que el consentimiento, incluso cuando estamos hablando de contratos en California, en Miami, donde quieran, bueno,
el consentimiento es irrevocable. Una vez que dije que sí, ya no puedo volverme para atrás, no puedo decir que no. Y por otro lado, es totalmente amplio, ¿no? No tiene ningún tipo de restricción. Entonces, en el momento en el que yo consiento algo, automáticamente pareciera ser que consentía lo que se le ocurra al productor que esté detrás de la cámara. Y eso es un problema muy grande. Fíjense, acá tenemos un testimonio de una actriz porno que dice lo siguiente. Nunca antes había recibido una paliza como esa en mi vida. Tengo cicatrices permanentes en la parte posterior de mis muslos. Eran todas las cosas a las que había consentido, pero no sabía la brutalidad de lo que estaba a punto de sucederme hasta que estuve en ello. Está hablando de latigazos que recibió para un film pornográfico. Ella había consentido recibir latigazos. Lo que no pensó fue en la intensidad de esos latigazos y que va a recibir latigazos por más de 2 horas, ¿no? O sea, fíjense, son cosas que efectivamente ella dijo que sí, yo estoy dispuesta a hacer esto, firmo, qué sé yo, por una paga, pero no pensó, digamos, no tenía manera de prever la intensidad, la duración de lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque se asume que si uno está de acuerdo en algo, está de acuerdo absolutamente en todo. Que para esos que quieren tratarlo como un trabajo, ni siquiera donde es legal o regulada la pornografía funciona de esa manera. Por otro lado, también tenemos que entender que en cuanto al consentimiento, producto, por ejemplo, de las campañas como Trafficking, Hub y demás, se empezó a generar una preocupación muy grande de que la pornografía efectivamente fuera consentida. Y entonces eso motivó en los últimos años dentro de la industria pornográfica la generación de lo que se conocen como entrevistas de salida. Las entrevistas de salida vendrían a ser una entrevista que se le realiza a los actores porno post, esto es en teoría, ¿no? Porque en la realidad no funciona tan así, pero post la filmación, en la cual se les pregunta abiertamente si se sintieron cómodos con el rodaje, si hubo algo que los haya incomodado, si estaban, digamos, voluntariamente allí y demás. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que estas entrevistas de salida, que se ponen como para calmar la conciencia de los consumidores, muchas veces se realizan antes de que la persona vaya a rodar, o sea, al principio, y después por edición se las manda hacia el final. Entonces la persona no tiene ni idea de lo que va a pasar. Y por otro lado, también muchas veces se las amenaza con que si no dicen que la pasaron bien, no se les va a pagar. Y de hecho acá les pongo un testimonio de otro actor porno que dice: fui severamente abusado en el set varias veces y tuve que decir ante la cámara al final que estaba bien. De hecho, una vez dije, no estoy bien, y me gritaron que no podía decir eso y esperar que me pagaran. O sea, fíjense, evidentemente la gente, obviamente por la necesidad del dinero, a ver, es lógico, la gente que está dentro de la industria pornográfica está allí por el dinero muchas veces, ¿no? Va a cambiar las cosas que dicen para poder cobrar, porque en definitiva es lo que están buscando. Por otro lado, también tenemos que entender por qué hay tanta pornografía no consentida, o por qué llevar tanta pornografía no consentida en Pornhub. Lo mismo que ocurre, por ejemplo, en OnlyFans. Y bueno, y esto tiene que ver con que las plataformas no verifican el consentimiento de las personas que están dentro del video. Se verifica como el consentimiento de la persona que crea la cuenta. Como puede pasar en el caso que mencionamos hace un rato, un traficante sexual había subido y monetizado los videos de una chica de 16 años a la cual abusaba sexualmente. Entonces, ahí lo que se verifica es la edad y el consentimiento de la persona que creó la cuenta, en este caso el traficante, pero no se verificó ni la edad ni el consentimiento de la chica que figuraba en los videos. Y esto es también un poco la explicación de por qué hay tanta pornografía no consentida dentro de estas webs. Y no hay interés en cambiarlo. Y por más que Pornhub bajó el 80% de su contenido, no toma ningún tipo de medida para tratar de contrarrestar esas cosas, a pesar de que sabe que ahí hay, hay una gran raíz del problema. Siguiente. Ahora bien, también tenemos que tenemos que preguntarnos un poquito si es posible estas mejoras en la industria. Y nosotros entendemos perfectamente que una persona puede sentirse muy vulnerable cuando se trata de intimidad y de consentimiento, de intimidad y de consentimiento. Sobre todo cuando hablamos de sexo. Y podemos tomar una industria hermana, podríamos decir, de la pornografía, cada vez más hermana, que es la industria de Hollywood. O sea, sabemos que cada vez más las películas de Hollywood tienen escenas pornográficas directamente o cuasi pornográficas dentro de sus films. O sea, cada vez es más común las escenas de sexo casi que explícito. Ahora bien, si bien entendemos que, a diferencia de Hollywood, la industria porno tiene sexo real y en la de Hollywood tenemos una representación del sexo, ¿no? O sea, los actores no están teniendo sexo realmente en la pantalla, sino que se generan algunas estrategias para simularlo, pero no está ocurriendo en la realidad en el set. Sí podemos decir, bueno, mira, si Hollywood tiene algunas herramientas para tratar de cuidar a sus actores,
la industria pornográfica podría tenerlas también. Y fíjense, acá les pongo un fragmento de una guía de Hollywood para grabar escenas de sexo. Dice: para los actores, filmar escenas de sexo puede ser un requisito de trabajo y uno bastante incómodo. Para que nadie vuelva a ser víctima de situaciones que fueron habituales en el pasado, ahí se refería principalmente al Me Too, que es lo que termina como desembocando la creación de esta guía, los estudios contratan a coordinadores de intimidad para que ayuden a los directores y artistas a navegar en estas escenas. De acuerdo a la nueva normativa, los coordinadores de intimidad tienen que revisar las llamadas prendas íntimas que se utilizan para evitar el contacto entre los actores y las barreras físicas utilizadas durante las simulaciones de sexo en pantalla. Y estar familiarizados con la forma de ayudar a los directores a coreografar las escenas de manera que puedan mantenerlas creíbles y artísticas sin sacrificar la dignidad o seguridad de los artistas e intérpretes. ¿Qué tiene diferente Hollywood que no tiene la industria pornográfica? Bueno, que Hollywood está mucho más atado a la opinión pública, ¿no? Y entonces tiene la obligación, aunque no quiera, de cuidar a sus actores. ¿Por qué? Porque tiene mucha más repercusión social. La industria pornográfica, no, porque en realidad, si bien el 70% de los hombres son consumidores habituales de pornografía, porque esto quiere decir por lo menos una vez al mes, y el 35% de las mujeres, la verdad es que es una industria de la que no hablamos. O sea, hablamos solamente para de pronto la gente defienda que está bien, pero realmente no tenemos mucha idea de qué va, ¿no? De hecho, nosotros ingenuamente podemos creer que la pornografía es una representación de sexo, o sea, es gente teniendo sexo, pero cuando nos metemos más a fondo y tratamos de, nos enteramos de cuáles son los géneros más populares dentro de la pornografía, nos damos cuenta, por ejemplo, que la pornografía tiene que ver muchísimo más con humillación, con sometimiento, que efectivamente con sexo. Por ejemplo, uno de los géneros pornográficos más populares del mundo, con más búsquedas, es el abuso facial. ¿En qué consiste el abuso facial? Bueno, es sexo oral practicado, una mujer le practica sexo oral a un hombre y se simula una agresión sexual, ¿no? Como si fuera una violación, donde muchas veces la mujer termina vomitando y teniendo que comerse su vómito, ¿no? O sea, imagínense lo violento que es esto, no solamente para el que lo ve, sino obviamente para esa mujer también, ¿no? Y eso es uno de los géneros más vistos. Y de vuelta, no les estoy hablando de pornografía hardcore ni de pornografía que está en la deep web. Les estoy hablando de los géneros más buscados de pornografía en el mundo. Entonces, evidentemente, eso no tiene tanto que ver con sexo. Tiene que ver mucho más con sometimiento, con violencia, con humillación. Entonces, como decíamos, bueno, volviendo, ¿no? Hollywood es una industria hermana de la pornografía cada vez más, ¿no? Por esto de las escenas sexuales, pero Hollywood, que está más atada a la opinión pública, ha tratado de generar sus estrategias para conseguir que la gente no se sienta mal. Si la industria pornográfica quisiera cuidar a los intérpretes, mínimo, o sea, yo no gano 97.000 millones de dólares al año y se me puede ocurrir que por acá podría haber una solución. O sea, que si la industria pornográfica no lo hace es porque en definitiva no quiere hacerlo, no tiene la necesidad de hacerlo, ni siquiera en los lugares donde es legal o está regulada. Y fíjense una cosa más, es importantísimo, acá se plantean miles de medidas, ¿no? Pero una de ellas es los coordinadores de intimidad, que en definitiva es un intermediario, porque entienden que cuando hablamos de consentimiento y de sexo, es muy difícil plantear que me estoy sintiendo incómodo. Entonces es muy difícil que un actor vaya a decirle al productor, al director, me estoy sintiendo incómodo con esto que está pasando, no quiero continuar. Y necesitan un intermediario que a modo de preceptor, de tutor de colegio, ¿no? Vaya a hacerle frente a, tome esos reclamos y vaya a hacerle frente y a cambiar la situación. Bueno, en la industria pornográfica no. En la industria pornográfica se asume hasta desde el consumidor, ¿no? Como que hay una creencia social de que estas cosas no ocurren, ¿no? Utópicamente no ocurren. Y de hecho, cuando los defensores de la pornografía plantean los cambios en la pornografía, en ningún momento asumen o se hacen cargo de que las personas pueden tener, digamos, el momento de tomar decisiones para una persona que está dentro de la industria pornográfica, de plantear sus opiniones libremente, es muy difícil que sus decisiones, sus gustos, sus intereses van a estar muy condicionados, porque es una situación muy vulnerable. Lo que pasa es que, bueno, obviamente ellos buscan despersonalizar totalmente el sexo. Pero bueno, a lo que voy es, por lo pronto, podemos decir que no hay interés en mejorar. Y acá tenemos un ejemplo mucho más concreto.
California es la meca de la pornografía en los Estados Unidos. La verdad es que tiene una industria, podríamos decir, muy próspera, muy fomentada. Y en 2014 aprobó una ley para asegurar que se usaran preservativos durante las grabaciones de las películas pornográficas, impulsada por actores y actrices porno que se habían contagiado de VIH, que como sabemos es una enfermedad que se lleva para el resto de la vida y que no tiene cura. O sea, tiene tratamiento pero no tiene cura. Y que si no se trata, obviamente puede desencadenar en la muerte cuando se despierta el SIDA. Ahora bien, California aprueba esta ley para asegurar, entre comillas, ¿no?, la protección de estos actores. ¿Qué ocurre? Bueno, a la industria obviamente no le gustó que la obligaran a utilizar condones durante los films y se mueve hacia Miami, donde no había regulación. 2 años después de salir esta ley, California vuelve para atrás, da de baja la ley que obliga la utilización de preservativo en los films pornográficos para recuperar la industria perdida. Hace un rato les decía, fíjense que esta industria termina siendo sin ley porque siempre va a haber un lugar donde se pueda grabar pornografía sin regulación. Siempre va a haber un lugar más beneficioso por la distribución en Internet, ¿no? Y entonces, esta realidad utópica que plantean muchas veces las personas que defienden la pornografía, se puede mejorar, regulamos, no sé qué, no es real porque en la realidad se evade, porque no hay interés en mostrar esto, porque por distintas razones, por el negocio, por las demandas del consumidor, por el modelo que se busca promover totalmente, ¿no? Los que terminan estando dentro de la industria pornográfica terminan siendo personas súper vulnerables, las que encima se trata de responsabilizar de todos los padecimientos que sufren. Hace un rato hablábamos de contratos. Fíjense, no sé, seguramente algunos de acá la ubican, ¿no? Mia Khalifa, que la escuchamos hace un tiempo por sus declaraciones sobre Israel y Palestina y demás, ¿no? Pero es una actriz porno ella, y cada vez que hablan sobre Mia Khalifa, que hizo muy famosa en algún momento por reclamar abusos dentro del mundo de la pornografía, sobre todo con el tema de las ganancias y los contratos, la reacción social es, ay no, la verdad es que tonta, hubiera leído mejor el contrato, ¿no? Cuando sabemos que los contratos dentro del mundo de la pornografía adolecen de derecho realmente, ¿no? O cada vez que se descubren estos abusos, la reacción social es, ay no, bueno, como tendría que haberse cuidado más el artista, porque en definitiva él es el que consiente. En vez de pensar que el entorno, las reglas que están dadas dentro del mundo de la pornografía son tremendamente abusivas. Ahora bien, veamos un poco lo que es la realidad dentro de la industria pornográfica. Nosotros hace un ratito planteamos solamente lo que es el VIH, pero hagamos una recapitulación. Tenemos que entender que el VIH no es la única enfermedad de transmisión sexual que las personas se pueden contagiar. Y esto es solamente uno de los riesgos producto de la gran promiscuidad que hay dentro de la industria pornográfica. Estamos hablando de que una mujer en su mejor momento estará grabando en la industria semiprofesional en los Estados Unidos unas 100 escenas por año. Cada escena obviamente precisará de todas las repeticiones que sean necesarias para que el productor esté de acuerdo con el contenido que está siendo grabado, y en el mejor de los casos será solamente con una pareja sexual por escena. En el peor de los casos, anda a saber cuántas parejas pueden ser, porque existen hasta géneros como el gangbang que implican una penetración detrás de la otra de personas distintas. Así que dentro de lo que son solamente las enfermedades de transmisión sexual encontramos gonorrea, que se cura pero si no se trata aumenta la posibilidad de contagio de VIH, clamidia, que se cura pero tiene riesgo de dejar infértil a las mujeres, tricomoniasis, que se cura pero si no se trata aumenta la posibilidad de contagio de otras enfermedades de transmisión sexual, herpes genital, que no se cura y al igual que todos los tipos de herpes es tremendamente doloroso, no molesto, y obviamente aunque no se cure tiene tratamiento para aliviar los síntomas, pero momento de estrés o lo que fuera esa persona va a volver a tener un brote. Sífilis, que se cura pero si no se trata puede ser mortal. Chancroide, que bueno, afortunadamente se cura. VIH, que como dijimos no se cura pero existe tratamiento y si no se trata es mortal. Y el VPH, que no se cura y además puede generar cáncer. Estas son solamente algunas de las, mejor dicho, estas son las enfermedades de transmisión sexual, pero son algunas de las consecuencias. Ni hablar si la persona ha tenido una lesión producto del rodaje, ¿no? Y tiene, por ejemplo, que lidiar con golpes, cortadas, moretones, ¿cómo se llama? Raspaduras o lo que fuera, arañazos o distintas cantidades de lesiones que podría tener en el plano estrictamente físico. Y fíjense, sobre las enfermedades de transmisión sexual, les voy a poner algunos fragmentos de algunos estudios, que esta es un poco la realidad de los intérpretes dentro de la industria. Un estudio reporta que los artistas informan que deben trabajar sin condón para mantener el empleo.
Esto tenemos que sumarle que en el estudio más optimista y en el menos pesimista encontramos que entre un 17% y un 3% de los FILS muestran uso de preservativos. O sea, un 3% es nada. Y que para 2004 solo 2 de las 200 productoras de pornografía heterosexual en California ponía como requisito la utilización de condón en penetraciones anales y vaginales. Y aún así nos quedamos cortos, porque si nosotros estamos hablando de que, por ejemplo, algo que podría ser completamente normal, en un caso como hace un rato hablábamos del abuso facial, nosotros tenemos, el abuso facial, nosotros tenemos un film que representa el abuso facial y donde por la agresividad de la penetración y demás la mujer tuviera alguna lesión, ¿no? Y el hombre eyaculara, ahí tenemos un caldo de cultivo perfecto para alguna enfermedad de transmisión sexual como puede ser el HIV. O sea, fíjense, no alcanza con penetración anal y vaginal y ni siquiera estamos hablando de toda la cantidad de enfermedades que realmente no necesitamos que haya penetración efectivamente para que haya contagio, solamente hace falta contacto piel con piel. Entonces, fíjense que evidentemente a pesar de toda esta realidad se priorizó muchísimo más lo que es la ganancia producto de la industria que la realidad de los actores o de las actrices. A eso debemos sumarle que las actrices seropositivas para VIH están permanentemente excluidas de participar en películas para adultos, cosa que a priori, bueno, yo festejo porque yo estoy feliz de que cualquier persona no pueda participar de la industria pornográfica, sea la razón que sea. Pero si nosotros hacemos el ejercicio mental de considerar que esto es efectivamente un trabajo, vamos a ver que no se rige con las reglas que el resto de los trabajos tiene. Por ejemplo, nosotros sabemos que si a una persona se la despide o no se la contrata producto o de la creencia o de la certeza de que esa persona está contagiada de HIV, esto es discriminación laboral y no se permite en la mayoría de nuestras legislaciones. Ahora, en la industria pornográfica sí. Yo puedo no contratarte o incluso puedo excluirte de la industria y hasta obligarte a que me reportes si estás enfermo, algo que en el resto de los trabajos no se puede por el tema del HIV. Entonces, evidentemente, no lo puedo considerar un trabajo cuando no se maneja como los trabajos. Además, hay que tener en cuenta que la industria pornográfica se maneja, ¿no?, con respecto a las enfermedades de transmisión sexual en base a lo que es la detección temprana y no a la prevención de la enfermedad. ¿Por qué? Porque dijimos, evidentemente, con los condones, sin la utilización de condones y con una promiscuidad tan grande, las enfermedades de transmisión sexual se van a disparar. Es lógico. O sea, el único método más eficiente que el uso de preservativos va a ser la abstinencia. Obviamente, esta gente no la practica, pero si encima le sacamos esa barrera, la verdad es que los estamos exponiendo muchísimo más. ¿Y cuál es la forma que tiene la industria pornográfica de ir filtrando y decir, bueno, vos estás contagiado y qué medidas tomamos al respecto? Bueno, la forma de control es obligar a los actores, para contratarlos, ¿no?, a presentar pruebas cada 2 semanas en busca de enfermedades. Estas pruebas tienen un valor de $139 a $258 que el intérprete debe pagar a su bolsillo. Multipliquémoslo por 2, tenemos unos 300 a 500, poco más de $500 por mes destinados exclusivamente a estas pruebas. Ahora bien, en primer lugar, la prueba viene a encontrar que la persona está enferma cuando ya está enferma. Hay muchas enfermedades que se pueden tratar y se pueden curar, pero hay otras que no tienen cura. Entonces, la persona ya está contagiada, listo, ya está. Y no podemos tratar a una persona de esa manera, ¿no? Tipo, ya estás mal logrado, te saco de la industria y entonces resuelve el problema. Porque no estoy resolviendo el problema, te cargué un problema para el resto de tu vida, lo único que hice fue desligarme completamente de vos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, tener en cuenta de que incluso el alcance de las pruebas, por ejemplo, de sangre, es limitado. Por ejemplo, enfermedades como el HIV tienen periodo de la ventana, que es, por ejemplo, que puede durar hasta 1 año, ¿no? O sea, la persona puede estar contagiada, puede contagiar y eso puede no saltar en los análisis de sangre. De hecho, todos los que hemos donado sangre alguna vez, sabemos perfectamente que cuando uno va a donar sangre se le preguntan, además de que si uno cree que está enfermo de HIV, una serie de conductas de riesgo que podrían llegar a ser que estuvieras contagiado y ante la duda prefieran descartar tu muestra. ¿Por qué? Porque eso puede no saltar en los exámenes y puedes contagiar a otra persona. O sea, incluso la ciencia hoy tiene limitaciones. Entonces, estas pruebas que para ellos son la solución, realmente no son tan soluciones. O sea, una persona puede estar contagiada y seguir contagiando y que eso no salte en ningún lado. Bien, les iba a decir algo más, pero me lo olvidé, así que va a volver en otro momento. Seguimos. De todos modos, fíjense, sí. Estas pruebas que decimos son en el plano, digamos, son en búsqueda de enfermedades de transmisión sexual. Y dijimos que iban a generar un costo de $300 a $500, por lo menos de mínima para cada intérprete al mes.
En el caso de que esté contagiado, probablemente, no sé, después de un tiempo de tratamiento tenga que hacerse más, ¿no? Entonces, obviamente podemos tener un valor mayor todavía. Y ni hablar de cualquier otro tratamiento que precise el intérprete producto de lesiones que pudieran haber ocurrido en el set, ¿no? O incluso, por ejemplo, supongamos, tiene herpes genital, ¿no? Y tiene un brote, y bueno, va a precisar cremas, ¿no? Para aliviar el dolor y demás. O sea, hay un gasto mayor. Esto es exclusivamente lo que se debe a las pruebas. Y además tenemos que tener en cuenta que generalmente las personas que están dentro de la industria pornográfica no tienen una situación económica favorable. Muchas están bajo la línea de pobreza y otras están en situaciones económicas muy, muy precarias, lo que hace que no tengan seguro médico, no tengan obra social, ¿no? Como que no tengan asistencia para afrontar esos costos. Con lo cual, todos esos costos que se generen producto de la pornografía, ¿no? Esos costos en salud, van a ser también costeados por las personas. ¿Esto por qué lo incluyo? Porque muchas veces se habla de lo que la gente gana dentro de la industria pornográfica. Pero realmente cuando uno considera los costos asociados, no es tanto. Más allá de que obviamente para mí no es que porque si uno gana mucho entonces es permisible, ¿no? Pero sí es cierto que se utiliza como cebo el hecho de que si vos vas a ganar mucho dentro de la industria, metete y demás, pero lo cierto es que cuando vemos todo el balance, los beneficios son realmente muy pocos. Ahora bien, es importante que tengamos en cuenta, si esto decíamos que funciona a contramano del resto de los trabajos, tanto la divulgación de los resultados de las pruebas, ¿no? Para buscar enfermedades de transmisión sexual, como el hecho de que los intérpretes costeen estos estudios desde su bolsillo, es algo que está expresamente prohibido por la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de California, que se encarga de regular como este aspecto en todos los trabajos, pero en el mundo de la pornografía, a pesar de que está prohibido, se permite. Fíjense cómo de vuelta funciona a contramano de todos los trabajos e incluso aunque existe regulación, no se aplica, porque la industria pornográfica es tan grande, es realmente multimillonaria, genera tanto dinero que está exenta de toda la ley, ¿no? Por otro lado, con esto que hablamos hace un ratito del dinero, tenemos que entender que se puede ganar entre un 10 y un 20% más en la industria pornográfica dependiendo, ¿no? de la novedad. O sea, el beneficio en la industria pornográfica está en la novedad de hacer algo que nunca se haya hecho. Ya sea porque sos inexperto, nunca lo hiciste en tu vida, o porque nadie te ha visto hacerlo en pantalla. Si nosotros podemos atar esto a lo que hablábamos hace un rato de la innovación, ¿no? De ir corriendo los límites, de cada vez atrevernos a cosas que no habíamos hecho, tenemos que entender que si el 10 o 20% está ligado a hacer algo nuevo, bueno, estas personas que están dentro de la industria pornográfica, presas de ir buscando dónde puedo ganar más dinero, obviamente todos, creo que mejor dicho, cualquiera va a estar buscando en cualquier actividad que tenga, ¿no? En su trabajo, tratar de ganar un poquito más, dejarle un poquito más de margen. Van a estar persiguiendo, ¿no? estas zanahorias. Y el problema ¿cuál es? que tenemos solamente una primera vez de cada cosa. Entonces yo puedo tener mi primera vez en pantalla teniendo sexo tradicional. Pero ya está, una vez ya lo agoté, voy a tener que buscar otra primera vez. ¿Y cuál puede ser mi primera vez? Bueno, tener sexo con 2 personas. O mi siguiente primera vez con 3. O mi siguiente primera vez puede ser tener abuso facial, ¿no? Y entonces voy a ir buscando cada vez, o sea, esto que decíamos, esta innovación que corre límites en el consumidor, en los productores, también le va a empezar a pasar a los intérpretes. ¿Por qué? Porque en busca de ganar ese poquitito más, van a empezar a hacer cosas que incluso puede ser que no estén de acuerdo. Una novedad para un actor hombre en la pornografía puede ser tener sexo homosexual cuando es heterosexual, ¿no? Y obviamente no creo que se vaya a sentir para nada cómodo. Y así podemos ir hablando de correr fronteras y generar cada vez situaciones más incómodas para estas personas. Pero sobre todo, de vuelta, a diferencia del resto de los trabajos, acá lo que se prioriza es que vos no sepas lo que va a pasar. Los trabajos cada vez nos piden estar más sobrecapacitados, ¿no? Tener experiencia. Uno busca con 18 años y te piden 30 de experiencia en repositor de supermercado, pero te la piden. Ahora, en la industria pornográfica lo que se busca es que vos no sepas. Y si vos no sabes, obviamente no tenés poca capacidad de prever, tenés poco conocimiento. O sea, no es lo mismo la Guadalupe que empezó a dar conferencias en el 2018, que no sabía muchas cosas y pasó por muchos momentos incómodos y durmió poco y viajó mucho y demás, a la Guadalupe que hoy ya sabe y puede poner sus condiciones y decir, yo trabajo en estas condiciones. Y más que eso no, porque me vuelvo loca y la termino pasando mal. Ahora, en la industria pornográfica eso no pasa. En la industria pornográfica yo busco que vos no sepas.
Y por otro lado, también tenemos que entender que el mejor momento para una mujer dentro de la industria es entre los 22 y 26 años, donde poder realizar, como decíamos, unas 100 escenas por año más o menos. En la industria semiprofesional en los Estados Unidos, en el peor escenario, una mujer permanece de 1 a 3 meses. En un escenario bueno estamos hablando de 5 o 6 meses. Y en un escenario muy bueno, esta mujer la rompió en la industria, estamos hablando de máximo un año. Yo quiero preguntarles, ¿qué trabajo tiene máximo un año? En un escenario en el que vos te fue muy, muy bien. O sea, evidentemente la industria pornográfica es tan nociva que la gente no puede resistir estar más de un año. Hay que entender que, bueno, que hay mucha gente que afortunadamente se mete dentro de la industria pornográfica, pero luego sale y continúa sus vidas. Ese es el mejor de los escenarios, pero lamentablemente muchas de estas personas que están dentro de la industria pornográfica están dentro del comercio sexual en general, y muchas veces lo que se hace en el comercio sexual, como es muy duro, es cambiar de modalidad. Estar un tiempo en la pornografía, luego me voy a lo que es la prostitución en la calle, luego me voy a el sexo telefónico, luego me voy a la prostitución, mejor de los casos podemos decir la prostitución VIP, ¿no? Ir cambiando de modalidades, pero terminan, aunque salgan de la pornografía, siguen estando en entornos tremendamente violentos. Siguiente, porfa. Y ahora vamos a ver lo ultimito, ¿no? Que son un poco de las condiciones en general de vida. Tengo 2 estudios, este y el de la diapositiva siguiente, que me parece que es interesante compartir con ustedes. Este estudio lo que hace es comparar la realidad de las mujeres dentro de la industria pornográfica con las mujeres que no están dentro de la industria pornográfica en los Estados Unidos. Se encontró que las mujeres dentro de la industria pornográfica tienen un 33% de depresión. Fuera de la industria pornográfica esto es un 13%. Dentro de la industria pornográfica el 50% de las mujeres viven en la pobreza. Fuera de la industria pornográfica esto es un 36%. Un 34% dentro de las mujeres dentro de la industria pornográfica padecen violencia doméstica. Fuera de la industria esto es un 6%. Dentro de la industria 27% ha tenido sexo forzado durante la adultez. Fuera de la industria 9%. Y dentro de la industria el 37% ha tenido sexo forzado antes de los 18 años, o sea, probablemente abuso sexual infantil. Fuera de la industria esto es un tercio, 13%. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, fíjense que si cuando nosotros analizamos y vemos la diferencia de condiciones de las mujeres que están dentro de la industria con las que están fuera de la industria, es muy difícil decir que una persona, por más que voluntariamente haya aceptado hacer algo, está siendo libre de tomar esa decisión. Porque para nosotros hablar de libertad a la hora de tomar una decisión, tenemos que decir que no hay factores que nos estén condicionando a tomar esa decisión. Una persona que sufre depresión, que está bajo la línea de pobreza, que ha sufrido, que tiene traumas probablemente no tratados, no procesados, ¿no? Como pueden ser el sexo forzado, o agresión sexual, o sea, una violación en la adultez o en la niñez, que padece violencia doméstica, entonces tiene naturalizado el abuso, evidentemente no es una persona que está tomando una decisión libre, y sobre todo es una persona tremendamente vulnerable, que está, por ejemplo, muy acostumbrada a negar la realidad y disociarse, y que eso le permite estar dentro de la industria pornográfica y aceptar y hasta validar todo el sometimiento, la violencia, las agresiones que está sufriendo, y plantearlas muchas veces como si fuera algo bueno, ¿no? Y hasta defenderlo. Entonces, evidentemente cuando vemos la realidad en números es muy difícil hablar de una decisión libre. ¿Podemos hablar de pornografía consentida? Sí, con pinzas, porque vimos el alcance del consentimiento en la industria pornográfica es cualquier cosa, o sea, realmente va a contramano del resto del universo jurídico. Realmente a mí me cuesta muchísimo hablar de libertad de decisión, ¿no? Y eso es, de vuelta, en estos casos que aunque son excepcionales, dominan el debate. Y finalmente vamos a lo que es el último estudio, que es una encuesta que se realiza a actores porno, y se les pregunta por los riesgos a los que ellos creen que están expuestos por el simple hecho de estar dentro de la industria pornográfica. Es decir, no estamos hablando de los riesgos comprobados que puede ver un grupo de científicos, que probablemente es muchísimo más, ¿no? Pero esos son como las realidades que los actores porno ven muy frecuentemente dentro de la industria, entonces identifican que son problemas que posiblemente estén asociados a la industria. Además del contagio de enfermedad de transmisión sexual, encontramos uso de drogas como marihuana, metanfetaminas, cocaína, valium y opiáceos, consumo de alcohol entre menores de 21 años, recordemos que en Estados Unidos es la edad mínima, ¿no?, para consumir alcohol, quemadura por uso de juguetes sexuales, cortadas y moretones, ser abofeteado en el set o que te tiren del cabello, asfixia, violencia en el set para actos simulados, heridas por inyecciones en el pene, depresión, suicidio, esquizofrenia, desorden bipolar, ansiedad y trastorno de estrés postraumático, y finalmente estrés, baja autoestima general, adicción al sexo y mala imagen corporal.
O sea, fíjense que la cantidad, o sea, el espectro se alcanza hasta el suicidio directamente. Evidentemente ellos identifican que estar dentro de la industria pornográfica es algo muy, muy horrible. O sea, yo no tengo como riesgo de mi trabajo el suicidio y probablemente muchos, la mayoría de ustedes, si no la totalidad, tampoco lo tiene como riesgo, ¿no? Es decir, la paso tan mal que me voy a querer matar. Entonces, ¿qué me gustaría que les quede de conclusión de esta presentación? Bueno, que evidentemente tenemos muchas herramientas ya desde el dato duro, ¿no? Para tratar de convencer a las otras personas de que la industria pornográfica evidentemente no es algo bueno, ni siquiera la consentida, que tenemos que focalizarnos en la consentida porque si bien no es la mayoritaria, es la que se lleva el debate. Pero sobre todo, que hace falta que nos involucremos, porque yo creo que hemos llegado a este punto por el silencio, ¿no? El desconocimiento, creer que esto no es un problema, que esto no se va a tratar. De hecho, yo cuando empecé a planificar este libro, pensé claramente que mis opositores iban a ser las personas que estaban a favor de la pornografía. A medida de que fue avanzando el tiempo, me di cuenta de que dentro de mis opositores también estaban personas, por ejemplo, yo soy de la Iglesia Católica, pero bueno, también obviamente pasa en el conocimiento, ¿no? Hasta en la evangélica, ¿no? Nadie está exento, pero es la creencia de que este problema no vale la pena hablarlo, ya sea por mojigatería, ¿no? De, ay, nosotros no hablamos de sexo, como si los chicos no recibieran esta información, o mejor dicho, no reciben esta información, pero como si no estuvieran expuestos a la pornografía, entonces como si no hablarlo nos hiciera un favor, o por otro lado, por no creer lo importante. Sea cual sea el caso, en definitiva lo que se está llevando es a no hablar de este tema, y afortunadamente nuestra sociedad en ese punto, si le podemos sacar algo bueno a la hipersexualización, es que está totalmente pornificada, y excusas para hablar de esto hay todo el tiempo. Hay a partir de escuchar una canción hasta en la radio, en Spotify, en un local mientras estoy haciendo una compra, una película. O sea, no necesito ser consumidor de pornografía para hablar de esto. No hay que hacer todo un evento para poder hablar de este tema. O sea, realmente la sociedad me va tirando excusas para hablar. Bueno, hablemoslo, utilicemos argumentos, porque es muy difícil que nosotros sepamos cuándo cambiamos la opinión de alguien. Realmente la mayoría de la gente no se entera. Yo creo que tengo el privilegio de enterarme porque muchas veces a mí la gente me lo cuenta por mi trabajo. Pero muchas veces un dato que nosotros decimos puede generar una marea de dudas, ¿no? Y eso puede como empezar a hacer tambalear cimientos y hacer que una persona cambie de opinión. Difícilmente nos enteremos, pero ese tiempo que uno gasta en hablar realmente da frutos. Entonces yo creo que es importante que nos informemos y nos formemos para hablar de esto. Obviamente que sigamos practicando la escucha atenta para tratar de entender qué es lo que al otro lo motiva a pensar como piensa y a difundir estas cosas. Y sobre todo, trabajar mucho, mucho, mucho con toda esta información, obviamente haciendo un discernimiento claro de la madurez, del grado de entendimiento, del estímulo que hay para hablar de esto, pero con los más chicos. Porque cuando una persona ya es adicta a la pornografía o es un consumidor habitual empedernido, es muy difícil que por la razón entienda estas cosas. Pero si nosotros solo empezamos a hablar cuando son más chicos, cuando empiezan a tener sus primeros acercamientos a la pornografía y demás, es mucho más fácil que esa persona sea permeable, esa pequeña personita sea permeable a los datos y se mantenga alejada de la pornografía. Porque si nosotros falsamente creemos que es una cuestión de gustos, obviamente ese niño, ese adolescente va a pensar, es una cuestión de gustos, mi papá porque es un retrógrado no le gusta, mi tía, mi abuela, no sé qué, ¿no? Es un retrógrado, no le gusta, yo voy a hacer algo distinto. Pero es muy, muy, muy distinta la situación cuando nosotros le planteamos datos. Y esa persona puede ver que hay sometimiento, ¿no? O sea, todos nos sensibilizamos ante el sometimiento. Bueno, actuemos antes de que sea demasiado tarde. Dicho esto, bueno, nada, muchas gracias por su atención.